Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 7 de febrero se inaugura en la Villa Vassiliev, aquí en París, espacio dedicado al arte contemporáneo, por el que ya han pasado nombres como Picasso o Modigliani, una exposición dedicada a un revolucionario del séptimo arte, el cineasta mexicano Teo Hernández, fallecido aquí en París en 1992. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de la figura de Teo Hernández, nadie mejor que la comisaria de la muestra, la investigadora mexicana Andrea Ancira. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, para mí es un gusto poder compartir con tu público un poco sobre este proyecto, que ya es una investigación de largo aliento. Llevo aproximadamente 4 años desarrollando el proyecto y bueno, ha dado unos frutos de colaboraciones interinstitucionales en México y Francia magníficos, ¿no? Uh-huh. Me gustaría, Andrea, que nos contases un poco qué es esta Villa Vassiliev donde va a presentarse la exposición. Villa Vassiliev es un espacio independiente que, bueno, es parte de la ciudad de París, del gobierno de la ciudad de París, y es, bueno, su directora es Mélanie Bouteloup, y bueno, y desarrollan proyectos de exposición de arte contemporáneo, que dialoguen un poco con el espacio, con el entorno, con prácticas experimentales del arte y que tengan sobre todo como un interés en repensar el presente, el futuro. Es muy interesante la cantidad de personas que ha cruzado ese espacio de todas las partes del mundo, ¿no? Es una especie de oasis en medio de grandes edificios. Está justo al lado de la Torre Montparnasse, un edificio de más de 50 pisos, y allí hay un pasajito con mucha verdura. Ahí pasaron Picasso y Modigliani, ¿no? No está nada mal como artistas, ¿no? Sí, pues fue antiguamente fue la casa de María Vassiliev, bueno, sí, la casa es conocida también por haber acogido a estos artistas. Actualmente una parte de la casa está como dedicada para la residencia Pernod Ricard, la cual tuve la fortuna de tener en el 2016 para poder hacer la investigación. Por cierto, fuiste la primera en recibir esa beca, ¿no? Sí, salió la convocatoria y mandé el proyecto y parece que les quedó como anillo al dedo a ellos y a mí. ¿Qué supuso para ti haber recibido esa beca? Venir a París quizás a investigar en el Centro Pompidou, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. El problema cuando el proyecto se gestó en México, en un seminario de investigación curatorial del Centro de la Imagen, fue que la obra de Teo no se ha visto en México, no hay nada, se conoce poco sobre su historia, es más bien como un mito. Y entonces, por alguna razón, de pronto me tocó ver una proyección en México y bueno, sí, me impactó su trabajo, su originalidad, su singularidad, su sensibilidad también es muy especial y de ahí empecé como a buscar la manera de poder venir a Francia a revisar su trabajo porque bueno, en México no se podía, ¿no? Y de pronto, entre que en ese esfuerzo de buscar los fondos y las condiciones para realizar la investigación, fue que salió la convocatoria y bueno, hay como una colaboración importante entre la Villa Vassiliev y el Pompidou. Entonces, de pronto, el proyecto era como muy orgánico para el espacio y la convocatoria, ¿no? Porque, bueno, cuando Teo muere en el 92, le hereda toda su obra y su archivo a Michel Netjar, quien fue uno de sus compañeros de vida, y Michel decide unos años después dar como dato todo este material al Pompidou para que lo pudiera resguardar, ¿no? Entonces, bueno, lo único que sabíamos era que todo estaba en el Centro Pompidou, que las películas estaban en la colección de cine y que había un archivo que no sabíamos bien de qué tamaño era, pero que tenía documentos o no había mucha información en línea, así que había que venir y averiguar.
Me decías que Teo Hernández nace en Michoacán, en Ciudad Hidalgo, muy lejos, ¿no?, de la Ciudad de México. ¿Cómo empieza a interesarse por el cine? Alguien de una familia, su padre era de origen indio, además, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Bueno, pues él narra, a mí me tocó leer en varios de los documentos en donde él narra su autobiografía un poco, cuenta cómo había un cine en Ciudad de Hidalgo, solamente una sala de cine, y él se metía y se quedaba ahí en permanencia voluntaria todo el día. Tenía una fascinación por el cine desde muy pequeño, ¿no? Entonces, pues desde ahí comienza su interés, ¿no? Después platica que cuando se filmó la película The Sun Also Rises, esa película se filma en Morelia y él participó como extra. Entonces fue su primera experiencia en un rodaje, ¿no? Y se enamoró Y del lo cine. marcó, sí, definitivamente, sí. Su relación con Francia empieza muy pronto. He leído que su primera película es realizada para el Instituto Francés de América Latina con motivo de la visita de André Malraux en 1960. Eh, Sí, no, esa historia es fascinante porque en realidad, eh, bueno, la relación de Teo con el IFAL tiene que ver con el importante papel que tuvo el IFAL en el comienzo de los cineclubs en México, ¿no? Entonces, en realidad el cine experimental o el cine de autor se veía en cineclubs y el IFAL era uno de los más importantes y era también en donde se estaban discutiendo pues todo lo que tenía que ver con los calles du cinema, todos los críticos del cine que le interesaban a Teo estaban como involucrados en el IFAL, entonces era como un espacio de interlocución muy importante para él y tenía mucha presencia, ¿no? De ahí que cuando surge la idea de registrar la visita de André Malraux, cuando vino también acompañando a Charles de Gaulle a México, le comisionan a Teo esa película, que es la única que está perdida. Es la qué única que lástima. no tenemos. Sí. Va a venir a Francia en 1965, un poco huyendo de México, ¿no? Sí, bueno, o sea, él en realidad nunca tuvo como mucho apoyo de su familia para estudiar cine. Su padre, por lo que he leído en sus diarios, un poco lo orilló a escoger otra carrera profesional Hizo y arquitectura, entonces creo. empezó a estudiar arquitectura y ahí se involucró mucho en los cineclubs de la universidad en México, pero, pero bueno, definitivamente la censura y pues la homofobia en esa época en México era pues muy fuerte, ¿no? Así que eso combinado con que tampoco hubo una aceptación eh, sí, a su sexualidad también dentro de su familia, o no se sentía libre de ser abiertamente homosexual, pues decide irse de México, ¿no? Primero se va a San Francisco y, bueno, hace una serie de viajes, ¿no? Hasta que por fin, bueno, regresa a México y decide irse a París en barco. Toma un barco en Veracruz y después de un mes, o sea, lo toma creo que a finales de diciembre y en enero llega a Rotterdam y de Rotterdam toma un tren que lo deja en París y así es como llega a París, ¿no? Un poco. Y bueno, no tarda mucho en comenzar otra vez a filmar, ¿no? En Londres, uno de sus grandes amigos, León Pisano, le regala una cámara, su primera cámara de 8 milímetros, y así va poco a poco como trabajando, ¿no? Comenzando a trabajar. Llega a París cuando la Nouvelle Vague todavía está en pañales, prácticamente, ¿no? Sí, 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 no. Leyendo los diarios es bien interesante las discusiones que él está discutiendo todo el tiempo con la Nouvelle Vague, ¿no? Porque de alguna manera Teo se inserta en un movimiento de cine experimental
como más experimental o más marginal que la Nouvelle Vague, ¿no? Entonces, si la Nouvelle Vague era el cine experimental francés, la gente que trabajaba, la comunidad con la que Theo trabajaba, era lo marginal de lo marginal, ¿no? Entonces, la Nouvelle Vague se volvía, Godard era como el padre, ¿no? Y había todo el tiempo que estar como cuestionando y era como un interlocutor importante la Nouvelle Vague, ¿no? Pero no sin aspirar a la Nouvelle Vague, ¿no? Siempre con una crítica y con un cuestionamiento a un canon de lo experimental. Bien interesante. Eso es consecuencia de su compromiso político, ¿no? Quizás esa revolución de la revolución. Pues lo que hablábamos hace ratito era que tiene que ver mucho, o sea, que ese compromiso político tiene que ver con su condición de autoexilio, ¿no? O sea, esa conciencia desde un inicio de no poder ser abiertamente homosexual en México, tener que tomar la decisión de salir de su país, también estar en París sin documentos durante mucho tiempo, casi 15 años, lo cual no le permitió regresar a México durante mucho tiempo. Pues sí, también lo fue llevando a tener experiencias cotidianas y relaciones que de alguna manera cuestionan un canon o una normalidad o una vida normal, ¿no? Entonces, sí, sus películas definitivamente empiezan a tomar ese cauce por el tipo de relaciones que empieza a establecer, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el vínculo que Dominique Nogués hizo a su cine con la Escuela del Cuerpo, ¿no? En donde están también María Clonaris, estas artistas griegas, María Clonaris, Caterina Tomadaki y Michel Nedjar. Era un cine que hacía una exploración sobre el cuerpo y la identidad, y sí, como una lucha por la representación de lo que no se representa, ¿no? En aquellos años Pasolini estaba rodando sus primeras películas casi. ¿Tú crees que tiene una influencia de Pasolini? Sí, claro, él hizo una Salomé incluso, ¿no? Increíble. Sí. No. Pasolini también es una referencia. Bueno, tiene muchísimas referencias e influencias desde Pasolini. Godard, aunque esté discutiendo con él, creo que pues también es muy evidente la influencia que tiene. Pero también Schroeder, sí, hay como mucho cine, ahorita, Michael Snow, por ejemplo, sí, hay varias referencias importantes en su cine y bueno, sí, considero importante irlas trazando y mapeando poco a poco, ¿no? En sus diarios él va mencionando todas estas referencias, ¿no? Y como decía Jean Genet, cada uno tiene las influencias que se merece, ¿no? Sí. ¿De qué manera su homosexualidad influye en su trabajo? Quizás en las películas de danza que rodó. Bueno, el amor por sí, el cuerpo. la homosexualidad marca toda la obra de Theo. A mí me gusta mucho pensar que el cine de Theo es un cine gay, no porque, ahora sí que como hablábamos hace rato, ¿no? Es un cine político que no necesariamente es explícito o panfletario. Lo mismo sucede cuando hablamos de su cine como un cine gay, ¿no? Que es un cine que él empezó a desarrollar una técnica que tiene que ver como con un zoom in, zoom out muy rápido, unos movimientos muy, muy, muy veloces, pero también a veces muy lentos, o sea, juega mucho con la velocidad y con los acercamientos y los alejamientos, que de pronto, después de ver las películas mucho tiempo, sí, como lo comprendí que esa era una manera erótica de acariciar con la cámara, ¿no? Entonces el objeto de visión se vuelve el objeto de deseo, y entonces el deseo está todo el tiempo como operando en la cámara, ¿no? Entonces
la cámara está al servicio del cuerpo y del deseo, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Y entonces él empieza, sí, la danza es importante, es como un cuerpo de trabajo que desarrolla ya hacia el final de su vida, pero también tiene una serie muy importante que se llama Souvenir, que son registros de ciudades, como antipostales, en las que él va haciendo como retratos ilegítimos en las ciudades que visita, ¿no? Pero entonces el cuerpo para él también es el espacio. Entonces está el cuerpo psíquico, el cuerpo del espacio de la ciudad, está el cuerpo de la carne, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo creo que todo eso tiene que ver con cómo su sensibilidad homosexual va marcando también una estética y se va materializando como una técnica, ¿no? Volviendo, Andrea, a la exposición de la Villa Vassiliev, van a poder verse películas, imagino, ¿no? Sí, claro, sí. La exposición La exposición de la Villa Vassiliev en realidad es como una continuación del proyecto que se presentó en México, ¿no? Te platico un poquito más o menos del proceso y entonces yo vine en el 2016 a hacer la investigación gracias a la residencia de Pernod Ricard y la Villa Vassiliev y de ahí estuve 6 meses aquí, organizamos varios encuentros con colegas, amigos de Teo, familia, fue así como un momento muy intenso de la investigación. Yo regresé a México y ya con toda esa información y todo lo que había podido ver aquí, pude trabajar durante 1 año la investigación y el Centro de la Imagen aceptó hacer una exposición en la Ciudad de México que sucedió de marzo a julio del año pasado, ¿no? Entonces, para esta exposición también invitamos por supuesto, a representantes del Centro Pompidou y a nuestros colegas de la Villa Vassiliev, ¿no? Entonces vinieron, también les gustó mucho la exposición y cómo se había desdoblado el proyecto, ¿no? Y entonces empezamos desde ese momento a pensar que tal vez una buena manera de cerrar este proyecto de investigación era regresándolo de nuevo a París, ¿no? Va a pasar por la Villa Vassiliev y por el Instituto de México, me decías. Sí, exacto. Bueno, se empezaron a concebir 3 exposiciones, una posible en el Pompidou, que todavía no tiene una fecha confirmada, la exposición que va a ser en el Instituto Cultural de México en París, que la está curando Natalia Clanchard y Alexis Constantin, y la de la Villa Vassiliev, que es la que estoy curando yo. La mía es una versión un poco más pequeña de la que se presentó en México, ¿no? Que también se llamaba Teo Hernández Estallar las apariencias. Y más que una retrospectiva, más que una revisión exhaustiva de su trabajo, pues es como un primer corte, digamos, de una investigación que claro, no se ha agotado en lo absoluto y que busca como mostrar algunas temáticas e inquietudes de Teo alrededor de 3 temas, que es la ciudad, el cuerpo y también su autobiografía, ¿no? Que el tema autobiográfico en un cineasta como él, que todo su cine tiene tanta afectividad y tanta intimidad, la autobiografía como con Jonas Mekas, por ejemplo, es fundamental, ¿no? En fin, pues ya lo saben. De momento tienen una cita el próximo 7 de febrero en la Villa Vassiliev aquí en París para el vernissage de esta primera etapa de la exposición dedicada a Teo Hernández, comisariada por Andrea Ancira. Muchísimas gracias, Andrea, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Albaso y a Julián Leng, quienes han estado al tanto de la realización del programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena internacional de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.